Mirando hacia atrás en el 2024, nos damos cuenta de que fue un año emocionante en el Centro de Actualización Profesional, ya que tuvimos el placer de acompañarte en tu crecimiento profesional a través de una amplia gama de cursos y webinars que capturaron la atención de nuestros asociados. Recordemos juntos los logros que alcanzamos en este año de aprendizaje. Cursos. Enfoque a una administración sistémica de calidad. Controles geológico-estructurales en alteraciones hidrotermales para algunos yacimientos minerales. Influencia de las variables operacionales en la molienda y flotación. Estrategias para la mejora de procesos. Aplicación de la ciencia de datos en la exploración de los yacimientos minerales. Caracterización geotécnica de macizos rocosos y sus aplicaciones al diseño de excavaciones subterráneas. Mejora continua y rediseño de procesos. Dirección de equipos de alto desempeño. Webinars. Tayagua, yacimiento polimetálico de clase mundial. Una aportación del contexto geotectónico económico, geometalurgia y modelo geológico de bloques. Controles geológicos estructurales en mineralización y alteraciones hidrotermales. Tareas críticas en el control de estabilidad de obras mineras. Alineamiento a estándares y prácticas internacionales en un depósito de jales de Unidad Minera Sabinas, Peñoles. Proyecto para la reducción de gases de efecto invernadero en Mina Los Filos. Capacitación como base de éxito para la puesta en marcha de una planta de beneficio. Metodología para la generación de una cultura metalúrgica. Uso del aprendizaje automático, Machine Learning, y modelado biomatemático para reducir accidentes relacionados con la fatiga y aumentar la productividad en la mina. Influencia de factores psicosociales y de cultura local en la seguridad industrial minera en México. Efecto del tamaño de partículas sobre la liberación y recuperación de especies minerales de un mineral polimetálico. Influencia del oxígeno en el control del potencial de óxido-reducción en minerales sulfurosos en flotación. Mejora en productividad de quebradora mediante impacto en la fragmentación de voladuras. Variabilidad mineralógica en sectores selectos del Distrito Minero de Fresnillo, Zacatecas. Optimización de minado en rebajes transversales con utilización de detonadores inalámbricos. El valor agregado de los sistemas de gestión integrados para la industria minero-metalúrgica. Microencapsulación de bacterias Aciditiobacillus para su uso en procesos de biolixiviación en la recuperación de minerales complejos. Metodología para auditorías de procesos, aplicada a la optimización de operaciones. Innovación y precisión en minería. Principios y prácticas de termofusión en tuberías de diámetros medios con tecnología McElroy. Molienda y la importancia de un buen control en variables operativas. Presencia de altas concentraciones de litio en manantiales termales ubicados en potentes sucesiones sedimentarias del Jurásico Paleógeno en el noreste de México. Descripción petrológica, geoquímica y geoespacial de los enjambres de diques del corredor Linares-Burgos, noreste de México. Seguridad en los procesos minero-metalúrgicos. Transmisión de los 8 paneles del foro. Retos de la minería mexicana. Concluimos el 2024 con una sensación de logro y satisfacción, pero también con una visión clara hacia el futuro. Estamos comprometidos con seguir brindando oportunidades de aprendizaje y crecimiento en el 2025 y esperamos que sigas siendo parte de nuestra comunidad. Feliz Año Nuevo y gracias por tu apoyo. Muy buenas tardes. El Centro de Actualización Profesional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México les da la más cordial bienvenida a este webinar, en donde el ingeniero Ramón Machorro, quien es gerente de la Unidad de Negocio Control de Erosión Concrete Canvas, nos expondrá un webinar titulado Revestimientos para Minería, Innovación en Concreto en Rollo con Cumplimiento ASTM D8364. El ingeniero Ramón Machorro es experto en ingeniería civil con más de 15 años de experiencia en la industria de los geosintéticos. Egresado de la Universidad de las Américas en Puebla, es miembro activo de la Sociedad Internacional de Geosintéticos, Capítulo México, donde ha contribuido al fortalecimiento de la comunidad profesional. Actualmente se desempeña como gerente de la Unidad de Negocio de Control de Erosión y Concrete Canvas.
en GIG, liderando proyectos de control de erosión y conducción de agua con la innovadora tecnología de concreto en rollo Concrete Canvas. Y sin más, le damos la bienvenida al ingeniero Ramón Machorro. Adelante, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de iniciar, me gustaría como presentar quién es GIG, un poco del material. Y bueno, mientras proyectamos la presentación, me gustaría agradecerles por esta invitación al webinar. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, participando en un nuevo tema, ¿no? Ya anterior habíamos participado en lo que era McElroy. Y bueno, ahora platicarles un poco a todos los que están conectados sobre este innovador material que es Concrete Canvas. Okay. Listo. Damos en la siguiente, por favor. Y bueno, muchas gracias a todos los que están conectados en este webinar. Concreto en rollo con certificación ACTM de 8364. Y bueno, en este webinar, me gustaría también presentarme. Mi nombre es Paulina Hernández, responsable del área de mercadotecnia en geomembranas y geosintéticos. Y bueno, vamos a ver un poco de qué es el concreto en rollo, Concrete Canvas, cuáles son las aplicaciones, las fichas técnicas, las ventajas, la especificación. El ingeniero Ramón va a abordar un poco más de ello más adelante, la instalación y casos de estudio donde hemos aplicado el material en México. Y bueno, me complace presentar al ingeniero Ramón Machorro. Es un destacado profesional en el campo de la ingeniería civil. Es graduado de la Universidad de las Américas Puebla. Tiene una impresionante trayectoria con más de 15 años en la industria de los geosintéticos. Y todo su compromiso y dedicación no solo se reflejan en su extensa experiencia, sino que también tiene participación como miembro y colaborador destacado de la Sociedad Internacional de Geosintéticos, Capítulo México. Y bueno, esta organización ha fortalecido la comunidad de profesionales y pues obviamente él comparte todo su conocimiento de manera exitosa. Durante los últimos 9 años, el ingeniero Ramón Machorro es responsable en GIG como representante de Concrete Canvas México en proyectos relacionados con el control de erosión, conducción de agua mediante la innovadora tecnología de concreto en rollo Concrete Canvas. Y bueno, para mí es un placer presentarlo. Bienvenido. Adelante, por favor. Ok, bueno, pues entrando en materia, primero que nada, pues vamos a explicar un poco lo que es el manto. Ya tiene una denominación como tal ante la ASTM y justamente a partir de la normativa que lo describe y lo correlaciona con sus aplicaciones, tenemos que es un material geosintético ensamblado en fábrica y que consiste de un material cementoso contenido de entre una o más capas de materiales geosintéticos que al ser hidratado fragua o endurece para formar una capa de concreto. Sobre la misma norma, bueno, aquí describe sus componentes, básicamente lo que hemos comentado. Estas diapositivas las voy a pasar un poquito rápido, me voy a ir a algunas imágenes del material para hablar sobre estas imágenes. El material finalmente, pues decíamos, es un material cementante entre varias capas de geosintéticos. Tenemos diferentes versiones, aquí vamos a ver las 3. Al lado izquierdo de la pantalla pueden ver la versión original o estándar, que está compuesta en la base de una membrana de PVC. La parte superficial es una tela que está conectada con la base a través de una malla tridimensional sintética y que son los materiales que contienen al material cementante y que le permiten, cuando se hidratan, generar el proceso de fraguado y finalmente endurecer y dejar una capa delgada de concreto. Del lado derecho de la pantalla pueden ver la versión Hydro, que es básicamente la misma estructura, pero sumándole una capa de membrana de PVC resistente a hidrocarburos y además tiene una lengüeta adicional, lo que nos permite hacer una termofusión tradicional, como en las membranas de polietileno que también utilizan en minería, y lograr un control de calidad más eficiente, garantizando la impermeabilidad del sistema para aplicaciones con este propósito.
Después tenemos las versiones X. Aquí la principal diferencia es que tenemos 2 capas de geotextiles que van costuradas de alguna manera para unirlas. Son las que contienen el material cementante, y en la parte baja, dependiendo de la gama, digamos, pueden no tener una membrana de plástica o tener una membrana de polietileno de baja densidad, igual con la intención de maximizar la impermeabilidad. Dependiendo de la aplicación final es que seleccionamos una u otra versión. Otra cosa que diferencia esta versión de las originales y la Hydro es el tipo de material cementante. En el caso anterior se maneja una formulación específica muy resistente tanto a hidrocarburos como a elementos químicos, ácidos y demás. Y en las versiones X el material cementante es un cemento Portland convencional. Entre sus aplicaciones podemos tener una serie de grupos en donde en primer lugar tenemos todas aquellas relacionadas con el agua, ya sea para flujo. Normalmente hablamos de riberas, canales, cunetas, algunas alcantarillas o escurrimientos, salidas de las alcantarillas sobre algunos taludes y demás. Después tenemos las aplicaciones centradas en el control de erosión. En taludes pueden ser simplemente un control de erosión o se pueden combinar con sistemas de refuerzo de suelos, como podrían ser anclajes o bien estructuras reforzadas de suelo, como los muros mecánicamente estabilizados. Después tendríamos aplicaciones de supresión de vegetación. Esto se da mucho en obras de tipo electromecánico, sobre todo, y es justamente con la intención de evitar que crezca la vegetación en las zonas en donde puede tener repercusiones en el desempeño del proyecto. Y finalmente, que aquí salió un poquito cortada la diapositiva, están las obras de contención, y aquí entran los vasos reguladores, algunas ollas de captación de agua, algunas albercas de lixiviación o bordos de contención secundaria para la industria petroquímica principalmente, siendo un material pues, resistente, impermeable y duradero. Aquí algunos ejemplos claros en vivo del uso de este material, desde la conducción hidráulica en las canalizaciones, el control de erosión, la impermeabilización en depósitos estancos, la reparación de estructuras, canales principalmente, dañados sin la necesidad de demoler, simplemente se recubren con este material que es muy delgado y termina prolongando la vida útil sin afectar el desempeño hidráulico del material. Algunas otras aplicaciones menos concurrentes sería protección de tuberías contra impacto, la supresión de vegetación y diseño ornamental o inmobiliario urbano. Volviendo a las aplicaciones, pues decíamos, están cunetas, contracunetas, canales, lavaderos o bajadas hidráulicas, la rehabilitación de estructuras de concreto o bien algunas alcantarillas, lo mismo con la intención de evitar la sustitución completa de los sistemas. Sistemas de control de erosión en taludes, simplemente control de erosión o bien la combinación con elementos de tipo anclaje, algunas mallas triple torsión para contener y estabilizar taludes como tal. Y finalmente la parte de los depósitos estancos, básicamente se centran en la industria petroquímica para evitar la infiltración de sustancias contaminantes, principalmente hidrocarburos, y de ahí que requieran un máximo de o un mejor nivel de impermeabilidad.
Los sectores en los que el material puede emplearse, bueno, va desde el agro, la petroquímica, ferrocarriles, vías terrestres, edificación y, bueno, en este caso, concretamente, la minería. De las características del material, bueno, hablamos de que es un concreto al final de alta resistencia, por lo menos 400 kilogramos por centímetro cuadrado. Se comporta como cualquier concreto en flexión o tensión, no es, lo cual lo convierte en un material no estructural, es decir, no vamos a poder sustituir losas de concreto, superficies de rodamiento. Sin embargo, en abrasión sí es mucho más resistente, comparable con una losa de 10 a 20 centímetros, dependiendo de la versión, y lo que le permite tener un buen comportamiento hidráulico para las canalizaciones. De igual manera, su número de Manning se mueve entre el 0.10 y 0.015, lo cual también es considerablemente mejor que el concreto convencional o algunos otros recubrimientos, y esto pues también nos va a permitir optimizar secciones hidráulicas. Admite velocidades inclusive de 20 metros por segundo, tiene diferentes espesores que van en función del nivel de servicio que se requiere. Su nivel de impermeabilidad puede estar entre 1/10 a la -8 o a la -9, lo cual más o menos es equivalente a un sustrato de arcilla compacto o alguna membrana convencional, y tiene una vida útil estimada igual de entre 50 y 120 años, también dependiendo de la versión y las aplicaciones concretas del material. Finalmente, toda esta parte de alguna manera se resume justo en la especificación ASTM 8364, que lo va a tipificar en función de cada una de estas características y lo va a asociar con aplicaciones típicas. Las presentaciones del material, más o menos aquí tenemos la variedad, tenemos rollos maestros, que normalmente están pensados en proyectos de gran magnitud. Tenemos rollos portátiles pensados tanto para proyectos más pequeños como de muy difícil acceso, por ejemplo, en contracunetas o en zonas elevadas, sobre todo, en donde el acceso tanto para los sistemas convencionales como para los rollos maestros puede ser más complicado. Y la versión de rollos de multiancho, doble o triple, hasta 3 metros, está pensado pues también en aquellos proyectos de gran magnitud con un acceso menos restringido. Aquí la ficha técnica del material, y aquí, bueno, empezamos un poquito a asociarlo con la normativa. Aquí las fichas técnicas básicamente están las dos versiones, la estándar y la versión X. En la primera parte de las fichas técnicas se habla de sus dimensiones, de sus propiedades físicas, peso, densidad y demás. Y en la segunda parte de la ficha hablamos de sus propiedades mecánicas, de su comportamiento de durabilidad y medioambiental y el desempeño hidráulico. Aquí, bueno, en el tema de las propiedades mecánicas, pueden ver cómo el material tiene una resistencia de por lo menos 45 megapascales, más o menos 400 kilogramos por centímetro cuadrado, y con respecto a las otras versiones, pues podemos llegar inclusive a los 70 megapascales. Al final, aunque es un número relevante, importante, no es el más importante. Aquí nos estaríamos centrando más en las características de durabilidad y el desempeño hidráulico, justo para optimizar los sistemas de conducción. En cuanto a las ventajas, y aquí vamos a presentarles un video justamente de instalación, lo importante o lo más relevante de sus ventajas es que es un material estandarizado, porque se produce en fábrica de manera integral, es muy sencillo y rápido de instalar y no requiere un personal, equipo o herramienta especializados. Aquí, bueno, pueden ver una excavación de un canal típico. Lo que se hace es
en los laterales crear trincheras de anclaje y se va extendiendo el material, en este caso en lienzos, de manera transversal, de trinchera a trinchera, con la intención de recubrir todo el canal. Se busca un acomodo normalmente en forma de tejas, de tal manera que el flujo escurra de un lienzo al otro y no golpee contra los traslapes. Una vez cuidados estos traslapes de 10 centímetros siempre y en todos los sentidos, lo que se va a hacer es colocar estacas en cada traslape dentro de las trincheras de anclaje y, en el caso más sencillo, tornillería de acero inoxidable a lo largo de todos los traslapes, con la intención de evitar desplazamientos entre los lienzos, sobre todo en su estado seco, y también esto nos va a permitir maximizar la unión entre lienzos. Hay cierta adherencia que nos permite dotar de un nivel de impermeabilidad adecuado, en este caso el más sencillo, en temas de canales pluviales o de aguas no contaminantes. Una vez que se instala o que se fija el material, se procede a rellenar las trincheras de anclaje para fijarlo completamente al terreno y evitar procesos de socavación por debajo de la manta. Finalmente se hace una hidratación integral del sistema mediante riego. No requiere presión, simplemente puede ser gravedad. Y en un par de horas el sistema empieza a fraguar, endurecer, y al lapso de los 24 a 48 horas va a alcanzar su resistencia de diseño al 80%. Posteriormente se va a comportar como un concreto convencional, aumentando su resistencia con el paso del tiempo. Aquí un poco haciendo hincapié en las ventajas, pues es justo que se puede trabajar con menos personal, menos equipo, de manera continua, a diferencia del sistema tradicional, en donde hay involucrado un mayor volumen de personal, equipos, se tiene que hacer seccionado y demás. El tema de la logística también es una ventaja y es un punto relevante. Un rollo maestro que se mueve entre los 80 y los 170 metros cuadrados de recubrimiento puede equivaler a 2 o 3 ollas de concreto convencional. De aquí que, bueno, logísticamente podemos tener ahorros tanto económicos como logísticos y evitamos estorbar al proceso principal de la mina o de otros procesos constructivos. El equipo y la herramienta, pues decíamos, es básico. Normalmente hablamos de navajas, discos de corte, algunos mazos para hincar las estacas, las propias estacas, obviamente el equipo de seguridad, un suministro de agua de acorde a el área a tratar, puede ser desde un bidón hasta una pipa convencional, y bueno, obviamente el material. El tema decíamos, del número de manning, pues nos va a permitir optimizar secciones, ya sea para optimizar los costos de construcción inicial, con menores volúmenes de excavación, también propiamente menos material a utilizar en el recubrimiento, o bien para los proyectos que ya existen, colocarle una capa sin la demolición integral del material, respetando o inclusive maximizando su desempeño hidráulico. Es decir, al tener un menor número de manning, podemos incrementar la velocidad y obviamente tener un mayor gasto por estos canales, sobre todo en aquellos muy antiguos que se han quedado cortos en este tipo de conducción. Respecto a la norma, bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer o las dejamos al final? No sé si alguien quiere si tiene alguna duda puede levantar su mano y en un momento activamos los micrófonos. ¿Alguien tiene alguna duda?
Bueno, continúo. Respecto a la normativa, decíamos es una ASTM, la D8364, y lo que hace es tipificar el material en 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Aquí establece cada uno de los parámetros que debe de cumplir, tanto en el espesor, el peso, la resistencia flexural, que esta es una de las propiedades que está más relacionada con el resto de las propiedades y del desempeño del material. Y con esta tipificación hace una asociación con las principales aplicaciones. En el caso del tipo 1, abarca principalmente la protección de taludes para control de erosión, la supresión de vegetación, algunas protecciones de bermas para el caso de los sistemas de contención secundaria y principalmente remediación de estructuras hidráulicas de concreto ya existentes o bien sustratos muy competentes, es decir, suelos no blandos, no saturados, con la intención únicamente de controlar la erosión o de darle flujo eficiente a las estructuras. El tipo 2, que sería la versión intermedia, abarca todas estas funciones, se puede combinar con algunos sistemas de anclaje para maximizar el desempeño de las líneas de conducción a cielo abierto y aquí nos permite tener velocidades de flujo inclusive superiores a los 6 metros por segundo o esfuerzos cortantes superiores a los 50 kilogramos por metro cuadrado. Nos permite un nivel moderado de oleaje o de impacto y también nos permite trabajar con suelos menos competentes. Aquí tendríamos mayor resistencia mecánica o también mayor tolerancia a ciertos asentamientos diferenciales. Y el tipo 3 pues va a incluir todas estas aplicaciones. Sin embargo, pues nos va a permitir también mayores velocidades, mayores o menores calidades en los sustratos sobre los que se coloca, o bien prolongar la vida útil de los sistemas. Bueno, el tema de aplicar la normativa es justo la simpleza que tiene para empezar la especificación de un proyecto de acuerdo a las características del material y del proyecto. Esto también nos permite tener una recomendación segura y la garantía de que el material o el sistema va a funcionar de acuerdo a las expectativas que se tienen del material. Aquí hay un pequeño resumen justo de la normativa que nos permite ir seleccionando el material de acuerdo a las principales aplicaciones, desde el control de erosión, la supresión de vegetación, el confinamiento impermeable o la impermeabilidad y la estabilización de taludes. El tema de las canalizaciones generalmente entra por el lado del control de erosión y ahí pues se van haciendo, digamos, ciertas consideraciones de flujo, de resistencia o capacidad del terreno, el tipo de flujo que se va a tener, si es agua, si tiene algún contenido de algún químico, temperaturas, demás, hasta llegar al tipo adecuado de material en función de las particularidades del proyecto. Pasamos al tema específico de la instalación. Aquí las imágenes pues, nos representan 4 consideraciones fundamentales que hay que cuidar, que vamos a ir explicando, pero básicamente tienen que ver con el tratamiento inicial del terreno, la fijación y la unión entre los lienzos, tanto al terreno natural como entre los lienzos, evitando la penetración de agua o de aire y concluyendo con la hidratación integral del sistema. Para la primera parte, pues es evitar en la medida de lo posible posibles oquedades o protuberancias que pueden poner en riesgo la integridad del material o el desempeño
del sistema ya instalado. Entre mayor irregularidad tenga el material, podemos tener mayores niveles de desperdicio o provocar un flujo más turbulento, lo cual pues nos obligaría a ir a una versión superior del material. Para el tema de la unión o la fijación del material al terreno, pues siempre se debe buscar un acomodo de tejas, decíamos, para propiciar que el flujo escurra de un lienzo a otro y no funcione como un impacto en los traslapes. Se debe de utilizar el elemento de unión adecuado dependiendo del nivel de impermeabilidad que se busque, y rellenar trincheras de anclaje pensando en evitar procesos de socavación. Si esto se cumple, pues el desempeño está de alguna manera garantizado. Aquí, pues algunas imágenes de las formas o los métodos de sujeción del material al terreno, dependiendo del caso específico. Tenemos desde las trincheras con algunas estacas. Si tenemos elementos de concreto, pues se pueden utilizar tornillería o algunos pernos de impacto tipo Hilti, o bien pija y tornillos. Y hablando de estructuras taludes, pues se pueden pensar en los propios anclajes, ya sea instalados por métodos convencionales o bien instalados por percusión. Hay algunas fijaciones intermedias dependiendo de las particularidades del proyecto. Cuando hablamos de flujos muy altos o de cambios de dirección, tanto de elevación por pendientes o bien por curvas, es recomendable hacer seccionamiento de los canales a través de trincheras intermedias, lo cual de alguna manera secciona el proyecto y digamos que hace la precaución de que en caso de daños esté limitado a esa sección en particular. Esa es una de las formas de controlar ese tipo de daños, prevenir ese tipo de daños. Le confiere mayor fijación al terreno y evita o maximiza el desempeño del sistema. También hay otro tipo de fijaciones intermedias que puede ser a través de algunos anclajes instalados por percusión, por ejemplo, o algún tipo de anclaje más profundo que le permita justamente evitar posibles desprendimientos por el flujo o por los cambios de dirección. Este nomograma, pues de alguna manera lo que hace es relacionar el nivel de curvatura, la velocidad o las características del proyecto y del flujo con la necesidad o no de establecer estas fijaciones intermedias. Dependiendo de la relación de la pendiente del canal y el tipo de sustrato, nos permite ubicar la relación en una de estas partes de la gráfica y con ello determinar si es necesario o no la colocación de estos anclajes intermedios. En caso de requerir estos anclajes, se hace un cálculo del esfuerzo cortante involucrado y con ello el número de fijaciones intermedias y la distribución más conveniente para lograr abatir este tema. Lo otro que decíamos, bueno, es evitar el ingreso del agua al viento, y esto básicamente se logra con la colocación en forma de tejas, y dependiendo del nivel de impermeabilidad, pues se puede pensar en adicionar un sellador, algún mortero ya en estado endurecido, o bien la termofusión, sobre todo en aquellos proyectos en donde la estanquidad sea prioritaria, como sería en los vasos reguladores o inclusive en algunos canales en donde tengamos
líquidos con potencial contaminante y que sea muy importante evitar la infiltración al terreno natural. Aquí, la ejemplificación de todos esos metodologías de unión, decíamos para el caso de canales pluviales, normalmente solamente se hace el traslape y se le coloca la tornillería. En el segundo caso, pues está el sellador, que esto normalmente se hace antes de la hidratación con la intención, pues, de crear un sello justo en cada uno de los traslapes. Si se hiciera por algún motivo, ya sea por proceso constructivo o por algunas reparaciones, pues se puede pensar en el mortero una vez que está fraguado, o que se habla de una junta entre un material no endurecido y uno ya fraguado. Y decíamos el caso de los elementos estancos, pues se hace la termofusión también antes de fraguado. Esta se puede probar y garantizar la impermeabilidad al 100%. Cuando se termina este proceso, se hidrata y volvemos a tener una capa de concreto endurecido. Otro tema importante es el tema de su drenaje, cuando tenemos sobre todo niveles freáticos cercanos al lecho o a los márgenes del canal. Es importante hacer un tratamiento previo, en este caso con una capa granular drenante, pudiera ser un geodren prefabricado con la intención de evitar esfuerzos de supresión que pudieran levantar el material. Sobre todo cuando el canal no lleva el flujo regular, ¿no? Muchos de los canales eventualmente van a estar secos en alguna parte del año, y ahí es donde tendríamos que tener este cuidado particularmente. Igual, esa misma agua subterránea o nivel freático se debe de conducir, ya sea reingresándolo al canal o bien desalojándolo de alguna otra manera. Y finalmente está la hidratación, que básicamente admite cualquier tipo de agua, ya sea potable, tratada, inclusive salina. En algunos casos inclusive se ha hecho con aguas de baja calidad de tratamiento. Aquí la ventaja pues son las características de la formulación del concreto, del cemento, y el diseño de la estructura del material. Adicionalmente, pues ese diseño justamente permite sobrehidratar sin que se modifiquen las propiedades mecánicas del material, y llegando al fraguado adecuado para cumplir con sus propiedades de diseño. Es decir, podríamos inundar los canales y el material va a seguir fraguando en un plazo de 2 horas y totalmente endurecido a las 24-48 horas. Aquí pueden ver algunas imágenes justo de esta hidratación. En el caso ideal es conveniente iniciar por la parte baja de los traslapes y posteriormente continuar con el resto de la superficie para lograr la hidratación completa del material y una correcta unión entre los lienzos. Generalmente se recomienda hacer la hidratación en las primeras horas del día, donde el clima o las temperaturas no son tan altas. Repetir esta operación un par de horas posteriores, o lo mismo por la tarde, 2 horas antes de terminar la jornada. Un segundo riego al final justo de la jornada, y al día siguiente un riego final para lograr que toda la superficie quede totalmente hidratada y logre el correcto fraguado. Hasta aquí, no sé si tienen inquietudes, pasaríamos a algunos casos prácticos de instalación. Pueden levantar la mano si hay alguna duda. Adelante, Marco Antonio.
Sí, buenas tardes, saludos, Ramón, Marco Méndez de JIC. Para la instalación mencionaste que hay que compactar a pie de canal y poder instalar. ¿Qué Proctor es el que ustedes solicitan para instalación a marginal a canal? Generalmente se habla de una compactación al 95%, ahí, bueno, dependemos mucho de los materiales y del tipo de terreno que se tiene. Obviamente, lo ideal es que no esté saturado y pues dependiendo del proyecto, eso podría, si no se puede cumplir al 100%, se piensa en una de las versiones superiores, ¿no? Un tipo 3, por ejemplo. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, puede levantar la mano para cederle la palabra. Bueno, si no hay más, por el momento continuamos. Nos vamos con algunos ejemplos de instalación. Aquí, y bueno, básicamente en la mayoría de ellos lo que van a ver es la rapidez o la facilidad de instalación. Aquí tenemos un proyecto minero en Chile. Aquí se instalaron alrededor de 50,000 metros cuadrados. Son unos canales de desvío perimetrales a la mina. Y aquí, bueno, tanto en las fotografías pueden ver cómo la instalación se llevó a cabo prácticamente por medios manuales, con un par de cuadrillas de 5 personas aproximadamente, para un total de 10 personas en el proyecto, a un ritmo de 144 metros cuadrados por hora. Aquí, bueno, la ventaja contra el sistema convencional, en donde sería mucho más lento y seccionado, pues es la clave de el desempeño o la decisión de utilizar este tipo de materiales. Este otro, bueno, es igual un canal, este es en Canadá. Aquí se instalaron alrededor de 11,000 metros cuadrados y aquí el nivel de o el rendimiento de instalación rondó los 400 metros cuadrados por jornada, con una cuadrilla igual de entre 6 y 8 personas. Y aquí, bueno, es un poco más lento justo por el tema de esta capa drenante que se colocó antes por un tema de nivel freático. La sujeción es un poco distinta. Aquí hay, además de esta capa drenante, se colocaron algunos anclajes instalados por percusión para abatir la supresión por el tema del nivel freático. Por eso se toma un poco más de tiempo, sin embargo sigue siendo superior el rendimiento al de un concreto convencional. Los anclajes en este caso también tienen que ver con el tema de el nivel de curvatura y la velocidad que se desarrolló en el proyecto. En este caso se desarrolló una velocidad cercana a los 20 metros por segundo. Es un canal también que en algunos momentos está seco, pero cuando hay flujos puede incrementar la velocidad de manera importante, de manera muy rápida. Este es un canal de riego, sí aledaño a una mina, pero es más de tipo riego. Aquí la instalación son 18,000 metros cuadrados aproximadamente, igual con un ritmo de instalación de 450 metros cuadrados. Aquí también el reto pues son las condiciones climáticas, en donde en sistemas tradicionales pues pueden complicarse, ya sea en temperaturas muy altas o muy bajas. Aquí el material no presenta esa desventaja. Esta es una prueba, es un canal de aproximadamente 570 metros cuadrados. Esto se instaló en un par de días con 10 personas. En este caso, sí hay un proceso de termofusión, sobre todo, esto es con la idea de una prueba. Sin embargo, bueno, con esto se logra una impermeabilidad superior,
pensada en aquellos canales en donde hay flujos de aguas con potencial contaminante o donde se busca evitar cualquier tipo de infiltración. Este otro es una de las versiones finales del material, el tipo X, en su versión M. Aquí se instalaron 15,000 metros cuadrados a un ritmo de entre 300 y 400 metros cuadrados por día, ¿no? Aquí les presento el video de este proyecto. Ahí pueden ver cómo el material se va colocando a cierta distancia entre sí a lo largo del canal para facilitar el corte de los lienzos y la colocación. En este caso, por la dimensión del proyecto y la velocidad que se requería de instalación, se ocupa principalmente un equipo de carga y pues un mínimo de personal, ¿no? Hablamos de una cuadrilla de máximo 4 o 5 personas que van cuidando justamente el acomodo del material, cuidando los traslapes, la fijación en las trincheras. Aquí están utilizando un sellador. Ahí pueden ver cómo van colocando el sellador para maximizar el nivel de permeabilidad en el sistema y posteriormente se hace, la hidratación a través del riego. Ahí ven que básicamente es algo manual, en este caso por el espacio, y finalmente el material luce de esta manera y la velocidad igual de instalación pues es considerablemente superior al sistema convencional y tiene una vida útil similar o superior también a la del concreto convencional. Aquí es cómo queda el material al final, y aquí ya está en operación. Este otro es aquí en México, en Ciudad Juárez. Estas son unas cunetas en una planta de generación de ciclo combinado. Aquí igual pueden ver las excavaciones principales. En los laterales se hacen las trincheras de anclaje. En este caso también se tiende de manera transversal el material. Se fija con las trincheras y finalmente se hidrata. Se hidrata para tener esta superficie de concreto duradera. Para concluir, bueno, esta instalación, este es un proyecto minero. Aquí se instalaron 32,000 metros cuadrados con la versión X y bueno, pueden ver que es un desvío de agua dentro de estas instalaciones mineras. Aquí otra vez vuelven a ver la excavación principal junto con las trincheras de anclaje en los laterales. Ahí se va acomodando el material. Aquí tenemos más personal involucrado, más por la necesidad de la velocidad en el proyecto. Ahí pueden, igual aquí nos apoyamos de un equipo de carga para hacer la instalación inclusive más rápida. Y finalmente, bueno, ahí están la tornillería de acero inoxidable. Esta es la versión X, tiene una apariencia ligeramente distinta y finalmente, bueno, se concluye con la hidratación del sistema. Y así ya luce totalmente fraguado. Y aquí, bueno, una vista aérea de la magnitud del proyecto. Y bueno, finalmente les dejamos aquí un video de una de las instalaciones más grandes que hemos tenido aquí en México. Una canalización. Descubre cómo
cómo se realiza el recubrimiento de cunetas en vías férreas. Existía el desafío de encontrar un material resistente y duradero para las obras de drenaje y control de erosión en cunetas a lo largo de varios kilómetros de la vía del Tren Maya. El acceso complicado y las largas distancias limitaron el uso de materiales tradicionales, haciendo crítica la logística y el tiempo de ejecución. Concrete Canvas, al ser un material más fácil de transportar y de rápida instalación, resultó ser una mejor opción en comparación con los materiales tradicionales. Se cubrieron más de 100.000 metros cuadrados entre CCT1 y CCXM, optimizando tiempos y costos y cumpliendo con la calidad que exige un proyecto de esta magnitud. Concrete Canvas permitió llevar el proyecto a buen término, superando desafíos y entregando resultados de calidad y durabilidad que el proyecto requería. Gracias a su innovación, eficiencia y durabilidad, Concrete Canvas se consolidó como la mejor solución para este reto. Su implementación no solo optimizó costos y tiempos, sino que garantizó la calidad y resistencia necesarias para una obra de este impacto. Un material que marca la diferencia en la construcción de infraestructura estratégica para el país. G&G, haciendo un mundo mejor, un proyecto a la vez. Pues esto sería todo por nuestra parte. Si hay algunas inquietudes, con gusto las resolvemos. Claro que sí, muchísimas gracias, señor Ramón. Aquí hay algunas preguntas, voy a leerles. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y abrir su micrófono, puede levantar la mano y en un momento le cedo la palabra. Aquí mencionan qué velocidades en canales se pueden manejar en el diseño sin poner en riesgo los lienzos. En realidad no tiene un límite como tal. En pruebas en tamaño o en escala real, se ha determinado que inclusive por arriba de los 10 metros por segundo no tiene una afectación el material. Aquí la prueba pues estuvo limitada por las condiciones de laboratorio. Hasta esa velocidad no tiene ningún problema. Tentativamente puede ser superior. Hay proyectos en donde hemos tenido flujos de inclusive 20 metros por segundo. Aquí el riesgo o el tema fundamental son las curvaturas y los cambios de pendiente. Si tenemos alguna de estas condiciones, lo que se hace es pensar en un sistema de fijación más eficiente y un tipo superior, un tipo 3, por ejemplo, para una de las condiciones más extremas. De acuerdo. Por aquí levantó la mano Héctor Ortiz. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Gracias, ingeniero Ramón. Pues muchas gracias por su exposición. Mire, yo me encuentro acá en la industria minera y acá en la localidad donde está la unidad en el Estado de México, pues es muy común, como en otras partes del país, que las zonas rurales tienen taludes muy pronunciados y muy altos, una altura muy, muy grande. Y en temporada de lluvias, pues es común los deslaves. Digo, este producto sin duda puede ayudar en el tema del soporte de esos taludes. Y ahí me surge la duda de si ustedes también realizan los análisis de estabilidad para determinar que en el terreno se puede aplicar este producto. Es decir, hay terrenos que no son autosoportables y en los ejemplos que usted mencionaba para las trincheras de anclaje, pues muchas veces, en ocasiones, para que este producto, en lugar de que sea un soporte para la estabilidad, que no sea una carga para el mismo terreno y que pueda provocar su deslizamiento. ¿Ustedes realizan esos análisis geotécnicos también para ver si el producto se puede aplicar en el tipo de roca?
Sí, correcto. Ya sea para los canales o para los taludes, son una buena alternativa. Si ustedes tienen la mecánica de suelos, nosotros podemos hacer la modelación, determinamos la estabilidad de los taludes. En caso de no serlo, bueno, les podemos sugerir un sistema de anclaje en el caso de taludes, o algún tipo de mejoramiento en el caso de los canales, sobre todo de los fondos. Y a partir de ahí, bueno, ya les hacemos la recomendación tanto de esos elementos adicionales como de la mejor versión de recubrimiento. Y también les podemos hacer la instalación o la supervisión y capacitación para que con cuadrillas locales propias se pueda hacer la instalación. En la mayoría de los casos es algo muy sencillo, solamente es afinar algunos detalles y puede ser más económico que lo hagan ustedes con sus propias cuadrillas la instalación, teniendo toda la recomendación completa, ¿no? Partiendo de lo que necesita el proyecto como tal. En caso de no contar con estos estudios de mecánica de suelos, para el caso de los canales podemos prestar algunos servicios que nos dan información suficiente para determinar la competencia del terreno y su solución en caso de que no fueran competentes. Y en el caso de los taludes, hasta ciertas alturas también podemos hacer algunos sondeos que nos permitan garantizar o revisar la estabilidad de los taludes. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bueno, y tenía una segunda pregunta, Sí. con respecto al suministro de agua. Digo, vemos ahí las fotografías que usted nos mostró en los videos, digo, son lugares, podríamos decir, de acceso fácil, alturas controladas, pero ya en grandes taludes, hablando de arriba de 10 metros, ¿cómo controlan la distribución del agua? Digo, porque también creo que, bueno, con lo que nos mostró, depende mucho de la pericia de la persona, ¿no? Aunque sea una actividad muy, muy sencilla, entre comillas, digo, también debe tener una cierta expertise la persona, porque, digo, la cantidad de agua en un concreto convencional, pues es bastante importante, ¿no? Sí, aquí, bueno, hay ciertos trucos o pruebas rápidas para la hidratación. Aquí la ventaja es que el material está diseñado para, si sobrehidratamos o si echamos más agua de la necesaria, no tenga problemas. Si ponemos menos, ahí sí vamos a tener problemas. Y eso relativamente se controla fácil en obra. Lo que se hace es este riego y visualmente se puede asegurar de que es correcto, porque la apariencia debe de ser uniforme. Va a haber un cambio de color, por así decir, y debe de ser uniforme, ¿no? Si se ven como manchas, pues es que le falta agua, eso visualmente. Y físicamente, cuando yo logro esa uniformidad, lo que hago es acercarme al material y presionarlo ligeramente. Si yo percibo cierta película de agua, después de un par de segundos que presiono, es que el material está adecuadamente hidratado. Si noto una parte seca, pues es que evidentemente le falta agua. Entonces son pues algunas técnicas muy sencillas en proyecto de verificar que hay el agua suficiente. En el caso de los taludes, evidentemente es más complicada esa hidratación. Mucha del agua necesaria o de la que se riegue, mucha va a escurrir y por lo tanto es que se recomienda hacer un riego inicial, repetirlo un par de horas después y al día siguiente concluir con una tercera hidratación. Si fuera un caso ideal, por ejemplo, de un canal que pudiéramos controlar demasiado, en realidad requerimos el 50% del peso del material por metro cuadrado.
y esto oscilará entre los 3 y los 8 litros por metro cuadrado. Generalmente, pues vamos a utilizar un poco más por lo que escurre, y en áreas o zonas de alta temperatura, también una parte se va a evaporar. Entonces, es sencillo en obra controlarlo, pero hay que tener esos detalles, ¿no? Hay muchos manuales, o están todos los manuales que especifican pues cómo se debe cortar el material, cómo se debe de sujetar, qué tipo de elementos de sujeción hay, cómo se hace la hidratación, el acomodo, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se empieza a ver un proyecto, la verdad es que hay mucha información. También hay mucha capacitación de nuestra parte para el proyecto, en caso de que decidan hacerlo con cuadrillas propias, o les decíamos, pues podemos hacer la instalación también nosotros. De acuerdo. Ok, ingeniero, muchas gracias. Aquí tengo otras preguntas en el chat. Dicen, buenas tardes, ingeniero Ramón, un gusto saludarle. Dice, mi pregunta es, si en zonas con un alto nivel de precipitación puede ser instalado el material, ¿o es recomendable esperar una temporada seca? No, de hecho, ahí hay proyectos en donde se instala el material en presencia de la lluvia. Aquí la limitante únicamente va a ser las afectaciones que puede tener el terreno natural. Si es un material competente, compacto, libre de, sobre todo, arcillas, que serían las más críticas en presencia de humedad, el material se puede se puede colocar perfectamente, y el agua, al contrario, ahí nos ayuda a hidratar el material, aunque no se recomienda confiar solamente en la lluvia, pero es posible hacerlo. Hay algunos proyectos, sobre todo en la industria minera, en donde es urgente el recubrimiento de algún canal, en donde lo han instalado plenamente en una temporada de lluvia, en presencia de lluvia, y ha tenido un buen comportamiento, ¿no? Aquí, insisto, la limitante es la calidad del sustrato, ¿no? De acuerdo. Y aquí hay otra pregunta. Dice, ¿este producto se puede instalar con pendientes mínimas entre 65 hasta máximas con 75 grados de inclinación? Supongo que estamos hablando de taludes. Sí. Si es el caso, sí, sin problemas. Hay proyectos inclusive donde se instala de manera vertical, como algunos depósitos, y no tiene mayor inconveniente. Si las alturas son superiores a 5 metros, se recomienda un anclaje intermedio, justo para evitar un deterioro, sobre todo en el proceso de instalación. Pero sí es posible. De acuerdo, muchísimas gracias. Aquí nada más nos piden que si puede repetir el tipo de material entre una clasificación, y creo que es la clasificación X, para que quede un poquito claro qué tipo de concreto es. Sí. A ver, denme un segundo. En lo que usted quiere va a la presentación, les comento que ya en el chat ya coloqué lo que es la encuesta de asistencia y de datos para hacerles llegar una constancia a los participantes de este evento. Ok. Aquí están las versiones. Estas son, digamos, son las versiones originales, estándar del lado izquierdo y hydro del lado derecho. En este caso, el material cementante es una formulación específica de la marca, del fabricante. Básicamente tiene mayor resistencia a químicos, ácidos e hidrocarburos. Y bueno, hay una membrana de PVC, digamos base. Está la superficie, que es una tela que permite la contención del material cementante, y todo el espesor es una malla tridimensional tejida, sintética,
dentro de la que está el material cementante. Entre estas dos, la diferencia del hidro es que tiene una segunda capa de membrana, es más gruesa y tiene una resistencia a los hidrocarburos, lo que permite enfocarla en proyectos de corte petroquímico o de estanqueidad por la lengüeta que tiene adicional y que nos permite dejar canales de comprobación para asegurar la impermeabilidad total. Y las versiones X, la primera diferencia sería que el material cementante es un cemento Portland convencional, es decir, no es tan resistente sobre todo a los químicos como la versión original. Y las otras diferencias importantes es que aquí la membrana puede o no tener una membrana. La versión más sencilla, que sería la U, normalmente se utiliza para controlar erosión en taludes nada más. Las demás tienen una membrana de polietileno de baja densidad y está contenido el material cementante entre dos geotextiles no tejidos que están costurados. No hay una retícula como en la versión anterior, sino que hay una unión de costuras, inclusive en la ilustración se puede ver esa costura, es una costura muy densa, lo cual, aunque no es una malla, sí tiene un comportamiento similar. Esas serían las principales diferencias entre las gamas, digamos, del material, ¿no? Y dentro de cada una, pues hay diferentes espesores. Muchísimas gracias. Le agradecemos a M. Barraza por su pregunta. Nos dice que nos acompaña desde Chile. Y recordarles que este video, en un futuro, el video de esta ponencia la van a poder encontrar en el canal de YouTube de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Les pedirles que estén atentos de las redes sociales para que puedan ver la grabación de este webinar. Ingeniero Ramón, muy interesante su conferencia. Este producto que nos mostró realmente es innovador. Les recordamos que precisamente de este webinar, pues van a devenir otros webinars y cursos que vamos a estar ofreciendo durante este año 2025. Y el próximo webinar que tenemos es para el 7 de marzo. El título está en sus pantallas, es la relación entre las clasificaciones geomecánicas y el modelado subterráneo, caso de estudio en roca estratificada, en donde el maestro Edgar Montiel de SRK Consulting nos va a hacer el favor de brindarnos este webinar. Este es un webinar con carácter internacional. Esta empresa está ubicada fuera del país y tiene algunas operaciones aquí en México. Ingeniero Ramón Machorro, pues el Centro de Actualización Profesional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México le da este reconocimiento por la ponencia Revestimientos para Minería, Innovación en Concreto en Rollo con Cumplimiento ASTM D8364, presentado en el webinar organizado por el CAP y la asociación el día de hoy, 27 de febrero, con una duración de aproximadamente 1 hora y media. Lo firman el maestro Rubén del Pozo Mendoza, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación, del bienio 2024-2026, y su servidor como presidente del Centro de Actualización Profesional. Muchísimas gracias, ingeniero Ramón Machorro, y muchísimas gracias a GIG por brindarnos este webinar con este tema muy interesante. Adelante. Gracias a ustedes por su atención y por el espacio. Muchísimas gracias. Y les dejo el enlace si a alguien se le pasó para que pueda contestar. Les agradecemos mucho y los esperamos en los siguientes webinars. Los dejamos con este video. Mirando hacia atrás en el 2024, nos damos cuenta de que fue un año emocionante en el Centro de Actualización Profesional, ya que tuvimos el placer de acompañarte en tu crecimiento profesional a través de una amplia gama de cursos y webinars que capturaron la atención de nuestros asociados.
Recordemos juntos los logros que alcanzamos en este año de aprendizaje. Cursos. Enfoque a una administración sistémica de calidad. Controles geológico-estructurales en alteraciones hidrotermales para algunos yacimientos minerales. Influencia de las variables operacionales en la molienda y flotación. Estrategias para la mejora de procesos. Aplicación de la ciencia de datos en la exploración de los yacimientos minerales. Caracterización geotécnica de macizos rocosos y sus aplicaciones al diseño de excavaciones subterráneas. Mejora continua y rediseño de procesos. Dirección de equipos de alto desempeño. Webinars. Tayagua, yacimiento polimetálico de clase mundial. Una aportación del contexto geotectónico económico, geometalurgia y modelo geológico de bloques. Controles geológicos estructurales en mineralización y alteraciones hidrotermales. Tareas críticas en el control de estabilidad de obras mineras. Alineamiento a estándares y prácticas internacionales en un depósito de jales de Unidad Minera Sabinas, Peñoles. Proyecto para la reducción de gases de efecto invernadero en Mina Los Filos. Capacitación como base de éxito para la puesta en marcha de una planta de beneficio. Metodología para la generación de una cultura metalúrgica. Uso del aprendizaje automático, Machine Learning, y modelado biomatemático para reducir accidentes relacionados con la fatiga y aumentar la productividad en la mina. Influencia de factores psicosociales y de cultura local en la seguridad industrial minera en México. Efecto del tamaño de partículas sobre la liberación y recuperación de especies minerales de un mineral polimetálico. Influencia del oxígeno en el control del potencial de óxido-reducción en minerales sulfurosos en flotación. Mejora en productividad de quebradora mediante impacto en la fragmentación de voladuras. Variabilidad mineralógica en sectores selectos del Distrito Minero de Fresnillo, Zacatecas. Optimización de minado en rebajes transversales con utilización de detonadores inalámbricos. El valor agregado de los sistemas de gestión integrados para la industria minero-metalúrgica. Microencapsulación de bacterias Aciditiobacillus para su uso en procesos de biolixiviación en la recuperación de minerales complejos. Metodología para auditorías de procesos, aplicada a la optimización de operaciones. Innovación y precisión en minería. Principios y prácticas de termofusión en tuberías de diámetros medios con tecnología McElroy. Molienda y la importancia de un buen control en variables operativas. Presencia de altas concentraciones de litio en manantiales termales ubicados en potentes sucesiones sedimentarias del Jurásico Paleógeno en el noreste de México. Descripción petrológica, geoquímica y geoespacial de los enjambres de diques del corredor Linares-Burgos, noreste de México. Seguridad en los procesos minero-metalúrgicos. Transmisión de los 8 paneles del foro. Retos de la minería mexicana. Concluimos el 2024 con una sensación de logro y satisfacción, pero también con una visión clara hacia el futuro. Estamos comprometidos con seguir brindando oportunidades de aprendizaje y crecimiento en el 2025 y esperamos que sigas siendo parte de nuestra comunidad. Feliz Año Nuevo y gracias por tu apoyo.